que si hizo escuchar, no está hablando de un pueblo o de una persona o de una juventud, porque le está hablando claramente a la juventud. E hizo escuchar estas palabras, e hizo escudriñar. ¿Sabía usted que el Señor le dijo a aquellos religiosos en aquel tiempo? Le dijo, escudriñar las escrituras, porque ellas hablaban del Mesías, ellas hablaban de la sabiduría del Señor. Y cuando el mismo Señor te está mandando a escudriñar, cuando el mismo Señor te está enviando a buscar verdaderamente, a conocer las Sagradas Escrituras, te manda, bueno, en pocas palabras y claramente te manda a estudiar. Porque era muy obvio que estos fariseos y esta gente religiosa como que conocían la ley supuestamente a la perfección, o sus grandes estudios. Mas, sin embargo, con todas esas letras no podían distinguir que el mismo Dios estaba frente a ellos. Por eso es que dice que hizo escudriñar, no tan solo de venir jóvenes a escuchar una predicación más. Va a predicar el hermano Kelvin o la hermana fulana o el hermano fulana. No se trata de venir solo a escuchar, no se trata solamente de leer. Jóvenes, se trata de escudriñar. Yo sé que al igual que yo, muchos de ustedes se darán de cuenta de que cuando leen la Biblia, llega a cierto momento o cierto día, en cierto tiempo dicen, pero tantas veces que yo había leído esto y no lo había comprendido. Porque ciertamente no escudriñamos, pasamos por encima y buscamos lo que más nos agrada. Vea usted que el predicador está tratando de llamar la atención de la juventud con estas palabras. Está tratando de llamar la atención a todo lector. Dice que procuró buscar palabras, hallar palabras agradables. Palabras que el pueblo la escuche con ánimo. ¿Se ha dado ustedes cuenta que a veces, mis hermanos predicadores, yo sé que han de darse de cuenta, muchas veces el predicador está ahí de galillao y de galillao y de galillao, y cuando el pueblo a veces como que tarde o se tarda un poquito, pero reacciona, entonces nosotros los predicadores cogemos como un respiro, entendemos como que ya entendieron por lo menos algo del mensaje. Y dice el rey Salomón que procuró buscar palabras agradables para que el que está escuchando entienda lo que se le está diciendo. Bueno, el que lee esto o el que escucha esto sin meditar y sin reflexionar mucho, se dará de cuenta y probablemente piense lo siguiente: esto suena como a un predicador carismático, a un predicador moderno, buscando palabras agradables, cuando sabemos que Jesús no andaba con muchos cuentos y le predicaba a la gente tal y como son las cosas, y los profetas y todo ello. Pero me llama mucho la atención como la palabra dice que el rey Salomón buscaba palabras agradables para atraer la atención de la persona. Y esto pasa, mi hermano. Por ejemplo, está la hermana testificando de la grandeza que Dios hizo en su vida. Por ejemplo, le voy a explicar. El hermano que estaba testificando sobre la sanidad de su esposa la vigilia pasada. Yo miraba un buen pueblo allá atrás, una pura plática bien entretenida. Muchos estaban escuchando, otros estaban en su mundo por allá, distraídos. Y esto me hace recordar lo que dice el proverbista Salomón. Muchas veces cuando esa persona está dando el testimonio, por ejemplo, ¿dónde está mi hermana Emelinda? Aquí no está mi hermana. Que Dios me la bendiga donde quiera que está. Mi hermana Emelinda la vez pasada estaba testificando, diciendo unas palabras, y yo miraba a la juventud y a los varones y a las mujeres en su propio mundo. Y yo miraba a la hermana, yo sé que ella también miraba lo mismo que yo. Y ha de sentirse triste todo el que pasa al frente y testifica. ¿Me entiendes? Ha de sentirse triste. Y que tenga la hermana Emelinda que mencionar una palabra llamativa para que entonces la gente pueda prestarle atención.
O el hermano testificando sobre la sanidad sobre su esposa, que Dios hizo en la vida de su esposa. Algunos empezaron a venir para el frente, como que le llamó la atención. Esto me hace pensar lo que dice el rey Salomón, que buscaba palabras agradables como que para llamar la atención de la gente, para que se interesen en escudriñar la palabra. Vemos que a la juventud le estamos aconsejando, a los ancianos también, ¿verdad? A nuestra misma edad, le estamos aconsejando para que escudriñen la palabra. A la gente no le interesa la palabra de Dios. Y lo digo así, perdone mi hermano si se siente mal, hermano, como que, no, mi hermano, a la gente no le interesa la palabra de Dios. Ahora, menciónele algo que le esté pasando. Pues tú no sabes cómo está escrito en la Biblia. Ay, ¿dónde? Dime, muchacho, yo necesito saber eso. Déjame ver. Porque solamente buscan la palabra cuando la necesitan. ¿Sí? ¿Usted cree que eso no pasa? Eso pasa. Y por eso le digo, puedo estar yo aquí un buen rato, habla que te habla, y nadie presta atención. Pero menciona una palabra que el hermano o la hermanita está pasando por cierta situación, y digo el capítulo. ¿Y dónde está eso? Es que es cierto. Y procuró el predicador encontrar palabras agradables, como que para que llamara la atención. Esto me hace entender lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la otra iglesia. Usted ha visto iglesias donde presentan el Chapulín Colorado, donde llevan, ¿cómo se llama? Pantomima, donde tienen tremendas obras de teatro, donde tienen, todo un cine, el Señor reprenda al diablo, y un montón de cosas para atraer a la atención de la gente. Cierta ocasión opinó un hermano que el Señor lo bendiga y lo prospere, pero que le ayude un poquito más. Y dice que es muy bueno poner películas los días jueves para llamar la atención de los amigos e invitarlos. Miren, mi hermano, si es que esto no es un cine, esto es un lugar de adoración, de oración. Lo dice la Biblia y no lo digo yo. Así que con todo respeto de los hermanos que piensan así, esto es una casa, bueno, lo dijo Jesús, no lo digo yo. Casa de oración, casa de adoración será llamada, no entretenimiento para atraer a la gente. ¿O cuánto ocupan sus casas e invitan a los amigos para sentarlos a ver películas? No, mi hermano. Entonces vemos que en los otros lugares de adoración como iglesia, porque ahora vemos que traen todas estas cosas para llamar a la atención de la juventud, llamar a la atención del pueblo, llamar a la atención de los que están afuera para que entren a escuchar. Por eso le digo, se ve, ¿quién fue? Allá en Nicaragua, no me acuerdo cuál fue el país, en Brasil fue lo que es el pastor que se disfraza de este hombre, de Chapulín Colorado. Otro subió al púlpito con un caballo, a la iglesia entró con un caballo. Otro llegó en una gran iglesia, llegó que le cabía bastante espacioso el lugar, entró con un carro y alfombra roja y todas las cosas, tanto entretenimiento. Entonces podemos decir que lo que está pasando con la iglesia, una de dos, no se está predicando la verdadera palabra de Dios. Y otra es lo que dice también el rey Salomón. Como que parece que la gente se entretiene y tiene la gente que sucumbir a estas cosas, a buscar palabras agradables. Estamos hablando del rey Salomón, que al final de su tiempo, de su reinado, ¿cómo terminó? Inclinándose a lo que es la idolatría y rindiendo servicio a otros dioses. Imagínense, sabemos que el rey Salomón es un hombre sabio, pero también le llegó el deslizamiento y se deslizó. Ahora, dice, hizo escuchar, hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Todo este conocimiento, toda esta sabiduría del rey Salomón
dándole siempre un consejo al hombre, tanto como el soltero, tanto como el casado, ampliamente y mayormente para la juventud, y dando para que el pueblo que escucha o el pueblo que lee entienda con claridad que su propia vida fue un ejemplo para la juventud, su propia vida fue un ejemplo para los demás. Estamos hablando de aquel que dijo: he visto todas las obras que se hacen debajo del sol, y al cabo termina diciendo que todo es vanidad. Es decir, que su propia vida, todo lo que él vivió, sirvió de ejemplo para muchos de nosotros, para la juventud y para los adultos de igual manera. Hombre que se enfocó en buscar palabras agradables. Hombre que se enfocó en que la gente entendiera y sintiera el deseo, el hambre, la necesidad de escudriñar las palabras. Escucha bien, hizo escudriñar. Esto te está queriendo decir que la gente lee, pero no escudriña. ¿Sí me entienden? Hizo entender, hizo estudiar a la persona, porque la gente no quiere estudiar. Y compuso proverbios. Y cuando leemos los proverbios, la mayoría de ellos, por ejemplo, yo se lo he dicho a mis hermanos, mi libro favorito es Proverbios. Eso te enseña de todo. Al adulto, al joven, a todos y cada uno. El libro de Proverbios tiene un consejo para todos, hasta para el soltero, para el que tiene el compromiso y todo el asunto, para todos. Y yo me gozo cuando yo escucho al hermano Roberto recitando Proverbios. Mire, yo me lo gozo, mi hermano Roberto se lo goza muchísimo más. Él se lo vive. Sí. Pero procuró el predicador encontrar palabras agradables hizo escuchar. Cuando la gente llega a la iglesia distraída, pensando en otras cosas, pensando qué va a hacer al final del culto, qué va a hacer saliendo de acá, cómo se va a desarrollar todas las cosas, la gente como que desenfoca. Y dice la palabra que el predicador hizo escuchar, hizo prestar atención. Así como cuando usted está masticando chicle, que le decimos: hermano, vaya y bote chicle, o hermano, apaga el teléfono, por las tantas distracciones que hay también, incluso dentro de la casa del Señor. Hizo prestar atención, hizo escudriñar las escrituras. Y hay jóvenes, y hay adultos, mi hermana pastora lo sabe también, que es necesario aplicar esta palabra. Es necesario y se cumple lo que dice la palabra aquí sobre lo que dijo el predicador. Hizo escudriñar, hizo escuchar. Hermano, preste atención. Hermano, lea la Biblia. Hermano, todas sus preguntas están escritas. Allí en la Biblia están todas las respuestas. Lea la Biblia. El interés, el enfoque del predicador para que la gente les preste atención, para que la gente le preste atención no tan solo al predicador, sino a las palabras de sabiduría. Como también dice el proverbio, la sabiduría clama en las plazas, alza su voz y pregunta a ver si hay alguno, ¿verdad? Algún insensato por allá, alguien que quiera acercarse a la sabiduría, recibir sabiduría. Pero no, mi hermano, como dice también el Salmo, todos se apartaron, se hicieron necios, cada quien se corrompió, cada hombre ha seguido por su propio camino. Y cuando leemos todo esto y juntamos estas palabras con las que dijo el predicador, tiene bastante razón. Hacer escuchar, hacer escudriñar, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está hablando y tratando con la vida, tiene bastante relación al tema del predicador en esta noche. Y buscó las palabras más agradables y buscó la palabra más comprensible. Por ejemplo, le voy a poner un sencillo ejemplo.
Utilizamos una versión Reina Valera 1960, pero hay otra versión que yo la